Bueno, y vamos a hablar ahora de una etapa y de una circunstancia que genera mucha angustia, mucha desesperación, no solamente para aquella persona que empieza a tener ciertos síntomas, empieza a olvidar ciertas cosas, empieza a no tener registro de otras, empieza a sentir que su vida pierde cierto control porque hay circunstancias que ya no maneja. Esto también repercute directamente en la familia, quien debe contener, quien debe empezar a aceptar, asimilar un cambio de circunstancias en la vida de esta persona. Hay una diferencia y recién el doctor Yacoub me hacía la aclaración que es fundamental. Se le dice declive a aquel deterioro natural propio de la edad que un individuo puede tener. Diferente es esto al deterioro cognitivo, que ya es patológico, que responde a una patología específica, que puede ser leve o puede ser más grave. Y a eso justamente debemos de estar atentos. Para justamente ponernos en situación, sin ánimo de faltarle el respeto absolutamente a nadie, sino más bien poder referenciar de lo que queremos hablar, elegimos un fragmento de la película Esperando la carroza, a la famosa Mamá Cora, que nos representa justamente lo que vamos a hablar en un minutito nada más con el doctor Yacoub. Y cuando yo empiece a exigir, ¿qué? Porque yo puedo empezar a exigir, o no puedo. ¿Qué pasa si yo digo, los muebles son míos, las cacerolas son mías? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios. ¿Qué estaba diciendo? ¡Colectivo! Usted, ¿a dónde va? ¿A dónde quiere ir? A lo de la Emilia. Queda por la avenida, ¿cómo era? Es lejos, ¿eh? Bueno, hay varias circunstancias que podemos extraer de esta imagen tan representativa, porque esta película creo que forma parte de la vida cultural de todos los argentinos, porque ha sido absolutamente maravillosa. Mamá Cora no es la representación y Ricardo decía, no todos los viejos van a ser Mamá Cora y esto hay que hacer la diferencia. Ahora, los adultos no tan viejos como nosotros también vemos cierta identificación con lo que le pasa a Mamá Cora. Y acá aparece la primer gran angustia. Yo también me olvido lo que me está pasando, empiezo a hablar de algo y puedo decir, uche, ¿qué te estaba diciendo? Discúlpame, porque tengo tantas cosas en la cabeza al mismo tiempo que no puedo discernir entre lo que tengo que pensar en este momento y lo que no. Y otra de las cosas que no me quiero olvidar respecto del fragmento de esta película, que me parece muy lindo y muy tierno, que es que el colectivero no le dice, señora, ¿qué está haciendo? Señora, ¿por qué irrumpe de esta manera? Sino, ¿usted a dónde quiere ir? No, el colectivo a dónde va, ¿usted a dónde quiere ir? Hacer como foco en la necesidad que tiene esa persona en ese preciso momento, ¿no? Vos das dos elementos importantísimos. Uno es la confusión de me olvidé algo y por eso tengo una enfermedad. Y de hecho los adultos mayores hoy tienen mucho miedo a olvidarse cosas y que esto implica una patología. De hecho hay un chiste, me persigue el alemán. El alemán es Alzheimer, ¿no? Y la verdad que la mayoría de los adultos mayores, por suerte, no los persigue el alemán. La mayoría van a llegar bien, van a llegar lúcidos. Como vos recién remarcabas que hay un pequeño declive cognitivo, pero que no afecta ni la inteligencia, ni la capacidad para manejarse autónomamente, para manejar dinero. Es decir, simplemente me voy a olvidar un poco más de lo que me olvidaba cuando era más joven. Pero por otro lado, esto que vos decís que tiene que ver con la dignidad de la persona que se olvida. A veces nosotros pensamos que cuando una persona ya tiene un problema, un deterioro cognitivo avanzado, como por ejemplo podría ser un síndrome demencial, dentro de eso una patología de Alzheimer o cualquier otra, nosotros igualmente tenemos que hoy pensar como sociedad cómo dignificamos a persona, cómo valoramos a persona, cómo pensamos que tiene que tratar de ser todo lo feliz y tiene que ser todo lo cuidada que como ser humano se merece. Entonces son dos grandes temas que me parece que hoy podemos charlar. Por supuesto. Bueno, por un lado, ¿cuándo o cómo diferenciar este deterioro natural propio de la edad
que no nos hace perder independencia, que no nos hace perder individualidad y no tenemos que depender de otros, porque esto también es algo que hemos hablado en otras oportunidades. Exacto. Esta dependencia con los hijos o con la familia, innecesaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Total, así como habíamos dicho que el declive cognitivo, que es lo que le pasa habitualmente, hay gente que no tiene ninguno, pero en realidad es muy poquitos los que no tienen cambios a lo largo de la vida. Sí. La mayoría van a tener algunos cambios. Por ejemplo, ir a buscar algo y decir, bueno, ¿qué era lo que estaba buscando? Tardar un poco más en llegar. Un poco la clave de una persona que está sana es que en realidad va a tardar más tiempo de lo que tardaba para recordar el objeto que estaba buscando o la palabra que estaba buscando y especialmente el nombre de la palabra. Bueno, pero hay recursos también. En vez de castigarnos por eso, hay recursos que nosotros podemos ir adquiriendo, como ir anotando las cosas, en fin, ¿no? Sin necesidad de perder autonomía porque se nos olvida o porque tardamos más en recordar ciertas cosas. Exacto, y no ponernos ansiosos por esto. ¿Por claro. qué? Porque la ansiedad nos juega en contra, como siempre. Si yo me empiezo a obsesionar, que me está persiguiendo el alemán, seguramente lo que voy a hacer es rendirme en algún momento, ponerme tan nervioso que la palabra no va a llegar nunca. Entonces, lo que tenemos que pensar es que un adulto con un declive cognitivo es un adulto sano, es decir, es una persona que se maneja perfectamente solo, simplemente que puede tardar un poquito más. Cuando estamos hablando de deterioro cognitivo, que en realidad enlaza una gran cantidad de patologías y básicamente de problemáticas que tienen que ver con la actividad de la vida diaria. Sí. Es decir, por ejemplo, hay veces que una persona con un deterioro cognitivo mínimo empieza a tener dificultades, por ejemplo, en el trabajo, cuando tiene que tomar ciertas decisiones, cuando tiene que hacer un viaje más complejo. Por ejemplo, una persona con deterioro cognitivo mínimo puede llegar a olvidarse dónde está, por ejemplo, perderse en la calle, cosa que una persona con un declive cognitivo no le va a pasar. Exacto. Siempre, inclusive el doctor Esposato, que es especialista en ACV y en Alzheimer y que muchas veces hemos hablado, nos marcaba la diferencia entre que no es lo mismo olvidarse qué película fue a ver que olvidarme si fui o no al cine. Exacto. Digo, si vos te olvidaste el nombre de la película, es absolutamente normal que esto pueda suceder. ¿Por qué? Porque responde a esto que vos decís, que tiene que ver por ahí con el cansancio, con el estrés, con el agotamiento, y que después va a aparecer, ¿eh? Si le damos lugar a eso, va a aparecer el nombre de la película que fuimos a ver. Ahora, si no recordamos que hace 4 horas fuimos al cine, esto puede ser un indicador que... En algún momento se hablaba de olvido benigno y maligno. Una cosa es que yo me olvide cómo se dice copa. Claro. Y otra cosa es que yo diga esto y que diga, ¿qué es esto? Totalmente. Entonces, digo, son olvidos de una envergadura totalmente distinta. Como que se diga copa y que uno le diga vaso o cosa, nos puede pasar a todos estando nerviosos, o las personas mayores puede pasar un poquito más que lo que le pasaba antes. Sí. Pero que ya me olvide qué significa esto. Claro, es que lo mire y me cueste identificar de qué se trata. Ya eso es complejo. Y hay algo muy importante. En general la gente piensa, tal tiene Alzheimer. La palabra Alzheimer parece que vino como un diagnóstico que le aplicamos a cualquier persona. Lo decimos y lo confieso públicamente. Nosotros nos jorobamos entre nosotros cuando efectivamente uno se va olvidando de las cosas y uno dice en voz alta, uy, estoy con Alzheimer. Como si esto fuera como un chiste, ¿no? Totalmente. Y es una enfermedad pero muy grave que afecta no solamente al paciente, sino también a la familia, digamos. Es algo denso. Es algo denso y especialmente cuando los profesionales nos confundimos o cuando gente que tiene responsabilidades a nivel de la salud se confunde con esto. Es decir, cuando malos diagnósticos. Exacto. Cuando a alguien le dicen de primera, esta persona porque tiene cierta edad tiene demencia o tiene un Alzheimer, digo, duden en principio. ¿Por qué? Porque un diagnóstico de este tenor lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y implica muchos profesionales. Desde un neurólogo, un neuropsicólogo, es decir, tiene que pasar por muchas etapas para saber realmente si yo tengo este diagnóstico. E implica una carga emocional enorme si recibimos este diagnóstico sin por ahí tenerlo, ¿no? Ya uno inmediatamente es como si se que encajaría en esa patología, por ahí sin tenerla. Totalmente. Hay gente que realmente es como que lo que genera esta patología es que no esperemos mucho. Entonces, toda la familia lo que está esperando es más bien que vaya, digamos, que vaya declinando más que vaya avanzando. Entonces, creo que tenemos que ser cautos con esto, tenemos que tratar de tener un diagnóstico en profundidad, que lo podamos hacer con tiempo, tratar de pensar que hay gente que tiene un declive cognitivo, un deterioro cognitivo mínimo, que va a tener problemas, por ejemplo, puede llegar a olvidarse de apagar el gas, que esto puede ser peligroso, Sí, por que supuesto. puede llegar a olvidarse cosas importantes, entonces...
Cuando le afecta la seguridad, ¿no?, de la persona. La seguridad, ciertas decisiones que no puede llegar a manejar y que necesita quizás un anclaje de la familia, un cuidador domiciliario, pero quizás esta persona nunca derive en lo que podríamos llamar una demencia. Claro. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque antes suponíamos que toda persona que empezaba con un deterioro iba a terminar con una demencia. Hoy sabemos que no, algunos no. Y digo esto es importante ¿por qué? Porque esa persona bien cuidada puede seguir viviendo en su casa. Claro, puede seguir manteniendo su independencia. Exacto, y puede seguir teniendo algunas actividades, puede seguir yendo a un club, puede seguir haciendo gimnasia. Por ejemplo, yo conozco una señora que baila formidablemente bien y esa persona tiene muchas dificultades, pero se pone en el escenario, se pone a bailar y baila. Y ese espacio lo maneja perfectamente. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que ver es que sí, hay algunas patologías dentro del síndrome demencial, y esto también hay algo que antes no se entendía. Antes se suponía que la demencia siempre era una enfermedad que no tenía cura. Hoy sabemos que, dentro del síndrome demencial, es decir, el conjunto de síntomas y signos que tienen que ver con lo que uno entiende como demencia, a veces hay gente que está deprimida y parece que tuviera una demencia. Perfecto. Si esa persona se cura de la depresión, seguramente todos esos signos y síntomas, olvidos, apatía, distracción, van a volver atrás y esa persona va a volver a estar bien. Una de las principales cosas que uno hace referencia cuando hablamos de las demencias es esta sensación de que se está desconectado. La depresión tiene algo muy parecido, esta sensación de estar desenchufado de la vida, que no me interesa, que no tengo ganas, que pierdo el interés, e inclusive como pierdo el interés, no me interesa saber qué es lo que me estás diciendo, qué es lo que pretendés que yo te conteste. Exacto. Directamente no contesto. El deprimido es esa persona que en general justamente es el que menos te va a responder, que no va a hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque está metido para adentro. Claro. Pero sí hay personas que tienen demencias como enfermedad, que es que hay que diferenciarlas del síndrome, por ejemplo, el tipo Alzheimer, la demencia por inclusión de cuerpos de Levy, donde nosotros lo que podemos ver es que sí van a tener en general un curso progresivo y por el momento, lamentablemente, no hay una cura total, pero sí hay diversos tratamientos. Hay tratamientos farmacológicos al inicio que pueden ser efectivos y a lo largo de la vida de esa persona, y esto que abran bien las orejas todos, ¿por qué? Porque el tratamiento lo hacemos día a día. Es decir, una persona que tiene demencia pasa por distintos estadios. Los primeros estadios quizás es una persona que tiene estos olvidos de los que hablábamos recién, que en realidad se puede confundir, pero hacia el final de la demencia va a ir perdiendo todas sus capacidades cognitivas. Pero si esa persona, a lo largo de esa patología, va a estar estimulada, va a recibir afecto, va a recibir distintas formas de entrenamiento de la memoria o el seguimiento particular de cada individuo. Totalmente, ¿no? Seguir pensando que esa persona es un ser humano digno a lo largo de toda su vida, más allá de que a veces le cueste entender algunas cosas, es fundamental para que esa persona esté mejor. Esto lo debe entender también la familia que lo rodea para poder generar esta contención necesaria y este seguimiento necesario para acompañar el transcurso de lo patológico si existe o de la pérdida del conocimiento, digamos, de lo cognitivo habitual propio de la edad. Totalmente. ¿No? Y el amor es uno de los grandes lazos en gran parte de la demencia. ¿Por qué? Porque esa persona que está con demencia quizás no entiende un montón de cuestiones más abstractas, pero sí entiende el lazo afectivo mejor que nadie. Bueno, otro de los fragmentos que podríamos haber puesto, que tiene que ver justamente con la película de Norma Leandro, que tiene Alzheimer, y me parece que lo más bello de esa película es que se rescata enormemente el amor, esta sensación de saber que el otro por ahí no está de la manera en que nosotros quisiéramos que esté, pero ese contacto, ese seguimiento, esa agarrada de la mano, ese sentir que por lo menos nosotros estamos, cambia absolutamente todo. Yo creo que es un elogio a la dignidad de la persona, esa película. Obviamente. Bueno, rescatamos eso, nos quedamos con eso y lo utilizamos para poder discernir entre una cosa y la otra, que no todo va en la misma bolsa, porque si no, entramos todos en una misma situación que por ahí no necesariamente tenemos que entrar. Gracias. Sí. Hacemos la pausa, después estaremos hablando de los riñones especialmente focalizado en el tema de los chicos. Sabemos que es un órgano muy importante, veremos cuáles son las patologías más destacadas, por así decirlo, que tienen que ver con los riñones, cuáles son estos signos y síntomas a tener en cuenta. Ya venimos.